con 5.000 watts de potencia, desde Cerro Verde, en la Sierra de Guayacocotla, al norte del estado. Radio Más me llega. Ven y disfruta de Papantla en Cumbre Tajín 2025. Tachanán, la siembra para el mundo. Este 19 de marzo, vibra con las tres grandes: Tania Libertad, Guadalupe Pineda y Eugenia León. El 20, disfruta al lado de Den Muñoz. El 21, goza con La Casetera. El 22, mueve el cuerpo con Viento Florido, Santa Cecilia y Los Cojolites. Y el 23, cierra con energía junto a Alberto Barros. ¡Te esperamos! Veracruz está de moda. Gobierno del Estado. Las licencias de conducir permanentes están en Veracruz. Si eres conductor y tienes 50 años de edad o más, ya puedes solicitar la tuya. Ubica tu módulo más cercano en tu entidad y presenta tu identificación oficial vigente, acta de nacimiento, OCURP y comprobante de domicilio reciente. Si ya habías tramitado tu licencia en enero y febrero, no te preocupes. El canje de la licencia permanente será gratuito. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Porque la cocina siempre será el corazón del hogar. Disfrutemos hoy en compañía de Mole Jiqueño. Una tradición desde 1975. Es momento de comer. En Radio Más son las 12 en punto. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, presentan Quintapuancán, Nitulaxputma Quintachuencán, nuestros pensamientos, voces que resisten. Iniciamos. ¿Sabías que hablantes de la lengua tutunacú se ubica en 3 estados de la República Mexicana? El territorio tutunacú se ubica en la zona norte del estado de Puebla, en la zona norte del estado de Veracruz y en la zona noreste del estado de Hidalgo. La lengua tutunacú es parte de la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz. Bachun Stalagoni, Bachun Stalpanacta, Sukshubilanante, Chuachuyu Chubayani Hulchan, Acha Clamas Tecapalao, Joxmogiatic, Anikilisanka, Juncan Radio Más, Paleche Chuachumo Cotompalei, Anikinchivinteca, Yuhlima Sipi, Bachuta Mogasmogyo, Bachukinchivinteca, Juncan, Litutunaku, Anikin Talgaunin Cantan, Kenankan, Chubayani Hulchan, Axmogiao, Chuachukilisanka, Juncan Radio Más. Baclamas Tecayao, Shomoktan, Chuachukun Sukutik, Yakachit Komokatic, Bachuyukilitkan, Yukilitapatkan, Bakmilakkan, Inocencio Flores Mina, Anich Alim Palau, Tankasmok Palau, Yu Alim Palat Chabay, Anihulchan. Con el gusto de siempre, amigos, amigas, les saludamos con mucho cariño. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida en este su programa Quintapuancán, Nitolaxutma Quinta Chuhuincán, nuestros pensamientos, voces que resisten. Yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina. Como siempre, pues les damos la más cordial bienvenida, pidiéndoles que se queden acá en esta su emisora en Radio Más, pues para escuchar lo que tenemos hoy en este día, una transmisión especial que lo estamos haciendo desde el Parque Taquiltzucut, aquí donde está el territorio de los tutunacús, hermanos, hermanas tutunacús. Les comento rápidamente que pues el pueblo tutunacú, la lengua tutunacú, pues es lengua hermana de la lengua Limasipi, que se ubican justamente acá en la región del Totonacapan. Y esta transmisión, Quintapuancán, Nitolaxutma Quintachuhuincán, desde acá en tierras totonacas estamos haciendo esta transmisión. Gracias también a todo el equipo de realización, acá a Víctor Mortera, a América y a los miembros de este gran equipo de Radio Más, a Alejandra Mota, la subdirectora de Radio Más, y bueno, al maestro Victoriano de la Cruz, que hacen posible este programa
para que llegue pues a ustedes. En esta ocasión, en este programa especial, le damos pues la más cordial bienvenida a dos grandes personas, y me refiero al maestro Cecilio, a la maestra Gaudencia, pues son anfitriones de esta gran fiesta acá en Cumbre Tajín 2025. Bienvenidos, maestra, bienvenida maestra Gaudencia, bienvenida maestro Cecilio, ¿cómo están? Lo Pashaway, Piuma, Kiltamakut, Tamaxtuminitau, uno, Takilchukut, Pashat Katsini, Kimpushokan, Victoriano de la Cruz Cruz, Pikin Gamashimanta, la Casquin, Palacata uno, Nakminau, Nakata Chiwinanan, Nikunlan, Kinima, Marsi Waxmau, Quintachiwinkan, uno, Cachiquin, Papantla, Quintucuni, Cecilio Morales Vázquez, Kitchalacoshkiwi, Veracruz, Chascatnama, como Macaltawacana, Campatita Chiwin, Chunac Chascatnama, Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, Chukpashahuaypi, Umakil Tamacuta, Maxtuminita 1. Bienvenida, maestra Gaudencia, Pashkatkatsini, la Mahamamono, Cecilio, maestra. Alen Huacuchin, aquí que Buenican Gaudencia Díaz Juárez, pues Nachu Pashkatkatsini, la Huichin, que la Guaniush, la Catauca, Catachuinanan, que na Quinta Chuincan, Chuna Nakawaniantu, pues Natanakatsi, la tu Nakinkalakalesquiniate. Pues un gusto tenerlas acá en este programa especial, sobre todo pues para que nos platiquen un poco de esta gran fiesta en Cumbre Tajín, donde mucha gente de varias regiones y de diferentes estados de la República Mexicana pues visitan para contemplar toda esta riqueza que tienen acá en este territorio totonaca. Ustedes como miembros de TV Más, que nos escuchan en todo el estado de Veracruz y en algunos otros estados, para decirle que estamos muy contentos de que se esté celebrando Cumbre Tajín 2025 con el nombre de Tachanán. Tachanán es sembrar la riqueza cultural de los pueblos indígenas, entendiéndose de que en nuestro país hay 68 lenguas indígenas. De ahí se derivan 364 variantes lingüísticas. Aquí en el estado de Veracruz hay 15 lenguas indígenas. De las 15 lenguas indígenas está la lengua tutunacú, y qué bueno que nosotros, como hablantes de la lengua tutunacú, somos sede de este evento internacional, porque nos visitan diferentes personalidades, tanto de nuestra región, de las comunidades, vienen los niños, pero también nos visitan diferentes personalidades de otros lugares, en el que nosotros queremos compartir nuestra lengua y nuestra cultura a todo el mundo, porque estamos en este decenio denominado Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, proclamado por la UNESCO. Por lo tanto, los gobiernos de los diferentes países del mundo donde se habla lenguas indígenas, los gobiernos tienen el compromiso para hacer acciones de revitalización de nuestra lengua y nuestra cultura. Y qué bueno que en este Parque Taquilzucut se presenta la gran oportunidad de poder convivir, de poder mostrar a la sociedad en general de lo que estamos haciendo como hablantes de la lengua tutunacú. Papantla, que es sede de este Cumbre Tajín, Papantla es el primer municipio a nivel nacional que ha logrado institucionalizar su lengua materna, el tutunacú. Por lo tanto, tenemos la gran responsabilidad de que nuestra lengua tutunacú se valore de manera oral y de manera escrita, y convertir a nuestros pueblos en un paisaje lingüístico. Sin duda, importantísimo todo lo que está comentando maestro Cecilio, y qué gusto que la gente también venga a disfrutar no solamente pues de la comida, no solamente de lo que tenemos acá, el ambiente, hay música, pero también usted nos acaba de comentar y decir información
información importantísimo. Institucionalización de la lengua, el reconocimiento de la visibilización también de la cultura, parte también de esta actividad del Cumbre Tajín 2025. Maestra Gaudencia, ¿qué nos puede decir acerca de este cumbre como miembro también de, pues justamente del pueblo Tutunacú? Pues la tanitan tituishin lipasha ya porque chu la tawaya la aksu para la tawa para la tatukin takatsinkan la xilqoya wi tuwa tut limin kanit nachu aquí namanak shila chu lipasha tamakatsi la talakpasharne chu tasi nachu kashmata katuwa chu tantin chu katuwa la tu litlaubanca y pues aquí como es la cata leopashka chuna la jaetas kuhutlaubante o tlawama shapushka mapaxina Mala, Pashkat Katsini, así se dice, gracias Pashkat Katsini. Me llama mucho la atención el nombre de Taquiltzúcut, que es la sede donde se está celebrando este gran cumbre de Tajín. ¿Qué significa Taquiltzúcut en su lengua, Tutunacú? Taquiltzúcut es una palabra en Tutunacú que su significado es el principio, porque consideramos que Cumbre Tajín es el principio para motivar a la sociedad en general de valorar nuestra lengua y nuestra cultura, y sobre todo que estamos en una región Tutunacú. Tutunacú significa Tutu, 3, Nacú, corazón, una nación de 3 corazones. Los 3 corazones están simbolizados a través de los 3 centros ceremoniales que tiene nuestra nación Tutunacú, ¿cuáles que serían, es la maestro? zona arqueológica del Tajín, el centro ceremonial de Zempoala y el centro ceremonial de Yohualichan. Son esos 3 centros ceremoniales que simbolizan los 3 corazones de nuestro pueblo Tutunacú. Por eso nos hemos autodenominado como pueblo Tutunacú. La expresión Tutunacú se encuentra estipulado el 14 de enero del año 2008, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el Catálogo Nacional de las Lenguas Indígenas y sus autodenominaciones. Y ahí podemos encontrar que las 68 lenguas indígenas que hay en el país, ahí han encontrado su propia autodenominación. Los tarahumaras se autodenominan como rarámuri, los huastecos se autodenominan como tenec, los otomí se denominan ñañú o ñujú, los tepeguas se autodenominan como limayama o limatipi, y consecuentemente la lengua totonaca, que es un término castellano, nosotros nos autodenominamos como una nación de un pueblo Tutunacú. Buenísimo, 25 años cumple Cumbre Tajín, desde el 2000 que se les viene pues acompañando y ustedes compartiendo lo que es la nación Tutunacú. Maestra Gaudencia, ¿qué beneficios desde la parte cultural, lingüístico hemos tenido con con Cumbre Tajín, con esta festividad? Sí, desde luego, los beneficios son muchos. Primera, pues la economía. ¿Por qué? Porque pues todas las actividades artesanales se traen acá y bueno, pues ha sido algo fructífero en este aspecto. Y bueno, pues de ahí en fuera otro beneficio es de que nos hemos dado a conocer, hemos fortalecido mucho nuestra cultura lingüística, la cultura en general, y bueno, pues vemos mucha diversidad y yo creo que eso nos enriquece muchísimo, ¿verdad? De que aquí se da la diversidad lingüística.
y la diversidad en general. Vemos también acá desde el lugar donde estamos transmitiendo en el Parque Taquilzucut, pues a media hora, ¿verdad? 30 minutos de la ciudad de Poza Rica. ¿Cuántos minutos estamos a la ciudad de Papantla? Unos 15 minutos. 15 minutos para quienes quieran visitar o si vienen en camino y quieren llegar pues acá en Cumbre Tajín, pues de Poza Rica 30 minutos y bueno, 15 minutos de la ciudad de Poza Rica. Vemos acá pues el palo volador. ¿Qué significa el palo volador para ustedes? Sabemos que se habla mucho, se escucha desde otras latitudes, los voladores de Papantla, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Es un ritual? ¿Es una danza? ¿Qué es el palo volador? Bueno, con respecto al ritual de los voladores, es un conjunto de personas quienes se reúnen para rendirle pleitesía, para rendirle respeto a nuestras deidades. Con el ritual de los voladores, lo que se hace es agradecerle a nuestras deidades de la naturaleza los grandes beneficios que nos da, por ejemplo, que haya mejores cosechas, que llueva, y nosotros nos comprometemos también como ciudadanos de cuidar nuestro medio ambiente para que también no dejarle todo a las deidades de que nos traigan los beneficios que necesitamos. Pero sí, el ritual de los voladores es una ceremonia muy especial que está dedicado hacia los dioses de esta nación Tutunacú. ¿Qué dios es, maestra Gaudencia? Escuchamos el dios del rayo, Macalicnet, o no sé cómo se dice en Tutunacú. Tajín, así se dice. Es el dios del trueno. ¿Y qué más deidades todavía seguimos mostrándole respeto acá en territorio Tutunacú? Pues una de las deidades es el sol. A eso se debe que para rendirle respeto a la deidad del sol tienen que subir a una altura de 32 o 35 metros y realizar la ceremonia especial. Pero en la cosmovisión, como pueblo Tutunacú, nosotros tenemos muchas deidades. Las deidades de la naturaleza, se le tiene el respeto al agua, porque a través del agua es vida, nos da y nos protege a la naturaleza y el desarrollo de los diferentes plantas y cosechas que se hacen en nuestro pueblo. Pues asistir aquí en Cumbre Tajín es eso, convivir, es divertirse, pero también es el conocer esta parte cosmogónica que tienen nuestros pueblos. Todo lo que simboliza, todo el significado que tiene el ritual de los voladores, eso es importantísimo, la cual no se puede omitir. Si usted, amigo o amiga, viene pues a Cumbre Tajín, es importante comunicarse con las abuelas, con los abuelos, que son la fuente de esta información, que es parte de lo que quiere mostrar Cumbre Tajín. No se vayan, vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes. De la afamada escritora Tashtama, Kukshitincho Pista Sapat, Kukshitincho Pista Sapat, Otana Shakti Tashtama, Otana Shakti Tashtama, Kukshitincho Pista Sapat, Kukshitincho Pista Sapat, Otana Shakti Tashtama, Chishko Wash la Kapastakma, Ketes Kenny Conjulama, Jewish Tuliguyampa, Tano Shanti Tapishet Nama.
man kiwanekoy pipe kwankis nekokan pipe kwankis nekokan kinkaman kiwanekoy kinkaman kiwanekoy pipe kwankis nekokan pipe kwankis nekokan kinkaman kiwanekoy chali chali kiunekoy penaule nekokan lipuan kiwanekoy ei pasakan kintutlatkan Kiwani kintaskin Pines ng kakotama Pines ng kakotama Kiwani kintaskin Sisakan kakiwin Aksidok taspit pala Kita tanokay kita totin Sukunsuk makwa pala Kachpatpat kintapuan kan, nitulak sputma kintachuan kan. Batailan to talakawni, batailan to talapanagan ni Aksmokyaw, bacho kilisangkang hungkan Radio Mas, taong shubilanaw, ani bacho lakaputaw lang hungkan tahin, ani yung lakalipas tokni, siya ay putaw lang lakapulak nan yung hungkan papantla, ani taaling palat katangkan, yu tutulano techivinili tutunaku kintalakawnin kan kintalapanaknik kan tutunaku bale chuchuachok smokyaw tan yu unch kintatawya ischvintek an abilano nikin hamamono hunkan Cecilio Morales ali abilano bachu kintalapanakkan Gaudencia ba ni kintalakputeñan yu tichonchech bachu tamakay ani cumbre tahin tichonchech nomputunt yu tan ish tamasuy bachu ishlimato yakankan yu ukchonch yu lokamonakpa tan gatamispal sataning Mispal alati lapanak yu alin palet ani Julchan. Bueno, pues ya a las 12:21, amigos, amigas, continuamos aquí con ustedes en nuestro programa Quinta Puhuancán y Tolaxputma Quinta Chuhuancán, nuestros pensamientos, voces que resisten. Recuerden que estamos en una transmisión especial en vivo acá desde territorio Tutunacú, en el meretito corazón de esta zona Tutunacú, acá en el parque temático Taquilzucut, y estamos platicando con el maestro Cecilio Morales, la maestra Gaudencia, quienes son personas que han impulsado la cultura, que han impulsado también la lengua. El maestro Cecilio es, pues representa la Academia Regional Tutunacú, que pertenece justamente a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y bueno, parte de su equipo, la maestra Gaudencia. Maestro Cecilio ya nos comentaba hace unos minutos, mientras pasaba nuestro corte y la música que acabamos de escuchar cantado desde Tutunacú, que es parte también de las personas fundadoras del, pues justamente de esta gran cumbre que se ha iniciado desde hace 25 años ya de trayectoria. ¿Qué siente, maestro Cecilio, ser parte pues de fundador de Cumbre Tajín? Pues es una emoción muy grande de que nuestras autoridades federales, estatales y municipales
hayan considerado que en esta región del Tutunacú se buscara un espacio digno cerca de la zona del centro ceremonial Tajín para poder reunir a diferentes personalidades, desde niños, padres de familia, autoridades, para que visiten este lugar y poder intercambiar los diferentes las diferentes riquezas culturales que tiene nuestro pueblo. Por ejemplo, aquí en el Centro de las Artes Indígenas está conformado por diferentes casas. La casa principal es el cantillán, donde están los tatas y las nanas, que a través de ellos se les recibe a los diferentes visitantes y se les da a conocer que la sabiduría de nuestros pueblos reside precisamente a través de los tatas y de las nanas. Así también hay diferentes casas. La casa de la palabra florida, donde asisten niños y jóvenes a aprender lengua tutunacú de manera oral y de manera escrita. Hay otras casas, como la casa del aroma, donde se promueve las diferentes recetas de cocina que se dan en cada una de las comunidades para rescatar toda esa gastronomía que hay en nuestro pueblo. Esto es lo que se hace a nivel del Centro de las Artes Indígenas, aquí en Cumbre Tajín. Pero la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas también ha creado y ha reconocido la Academia Regional de la Lengua Tutunacú, que nosotros lo identificamos como Xalakpucaxtlahuan Xatachihuin Tutunacú. Dicho en español, es Academia Regional de la Lengua Tutunacú, donde estamos promoviendo con el apoyo de las diferentes instituciones de educación indígena, con las autoridades del municipio, para que valoren nuestra lengua y nuestra cultura. Las lenguas indígenas dejan de ser dialectos, porque actualmente las lenguas indígenas se reconocen como lenguas nacionales. Así lo establece el artículo 2 constitucional, de que las lenguas indígenas son lenguas nacionales y que por lo tanto tienen la categoría de ser idiomas. Por eso nosotros, como pueblo tutunacú, como hablantes de nuestra lengua materna, ya tenemos una norma de escritura de la lengua tutunacú que le llamamos Xalimahatzok de Tutunacú, que logramos construirlo en 32 años, de 1983 a diciembre del 2015, y el 21 de febrero del 2016 el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas le dio el reconocimiento oficial, y que en el 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y en el 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, y en el 2024, 21 de febrero, el Ayuntamiento Municipal de Papantla, en sesión pública de Cabildo, hizo un decreto reconociendo a la norma de escritura de la lengua tutunacú para su aplicación en este municipio y hacer realidad el paisaje lingüístico para que nuestra lengua se visibilice. Muy importante todo este proceso que han ustedes avanzado en la institucionalización de la lengua tutunacú. Es parte de lo que debemos conocer como pueblo, como sobre todo las personas hablantes de la lengua tutunacú, que cuentan con una norma de escritura. Entonces, además de que este acompañamiento lo hacen instituciones como el INALI, la Academia, que por cierto la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas tiene presencia también acá en Cumbre Tajín. Maestro Cecilio, si me lo permite, y a ustedes, amigos, amigas que nos estén escuchando, la Academia Veracruzana tiene abierta una convocatoria permanente para certificarse en diferentes lenguas. Una de ellas es la lengua tutunacú, la lengua tepehua, también está dentro de la convocatoria, y bueno, pues sigue el Tenec, el Oretzamen, Untajuyi y Náhuatl. Una
pues oportunidad que nos presentan como miembros hablantes de estas lenguas y sobre todo también de la lengua tutunacú. Por cierto, si quieren ustedes o si andan por acá en Cumbre Tajín y quieren pedir información, busquen a los compañeros de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Si es aquí en la región, busquen al maestro Cecilio, a la maestra Gaudencia, para que les den información importante y puedan certificarse en la lengua tutunacú. Pues es parte de todo este proceso que ha llevado pues este pueblo tutunacú en cuanto a su lengua, en cuanto a su cultura, para poder seguir avanzando y que no muera. Y Cumbre Tajín es un plus también, ya lo decía el maestro Cecilio, este espacio de Cumbre Tajín es una oportunidad para mostrar un poco de lo que se tiene, porque pues el pueblo tutunacú es amplio, su cosmovisión es amplio, parte de lo que se muestra aquí en Cumbre Tajín es una pizca, pero es importantísimo. Maestra Gaudencia, ¿qué le diría al pueblo, a los diferentes pueblos que nos escuchan en Radio Más? ¿Qué le diría, qué mensaje les daría a usted como miembro del pueblo tutunacú, hablante de la lengua tutunacú? ¿Qué le diría al pueblo? El árbol. Katantit ku nakay chicken naku wanikan parque takitsukut ku katantit la katalipashaw nakchilatit chuna na makpuntumiyati tushla ulama liwakana katantit uwi tawawi lilakastan lata tuwak washin akshilputunatit chuna katsiniyatit na masimaka la malakashla wakan lata tuwakin katsiya ama pala tamak para la estaco para la tatu witu watu tu lecture la kawanias la kataku ukatanti pachkat katsiniti ukakaliyan. Maestro Cecilio, ¿qué mensaje les deja a la población, hermanos, hermanas de diferentes regiones de nuestro estado de Veracruz y otros estados? ¿Qué mensaje les deja? El mensaje es de que debemos de sentirnos orgullosos de nuestra lengua y nuestra cultura. Todos esos saberes que nos heredaron nuestros padres y nuestros abuelos, esos saberes tienen mucho conocimiento, porque a través de esos conocimientos se valora de que el respeto a la naturaleza. Por ello, el mensaje que yo le envío a la población en general, de que acudan a Cumbre Tajín, porque aquí se puede observar la interculturalidad. Y de igual manera, agradecerle a la ingeniero Rocío Nale, gobernadora del estado de Veracruz, por habernos acompañado en la inauguración de Cumbre Tajín 2025 y sobre todo ha estado brindando todo el apoyo para que estos trabajos se realicen y se den a conocer nuestra cultura y nuestra lengua. De igual manera, agradecerle a Rocío Nale de que siga apoyando a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas de nuestro estado de Veracruz, porque Veracruz tiene 15 lenguas indígenas que merecen ser valoradas, respetadas, y sobre todo se requiere material para que en las escuelas, en las comunidades, la población pueda visibilizar nuestra lengua a través de los textos escritos en lenguas indígenas. Siempre se me dificulta decir Magaltagona. Somos lenguas hermanas y me cuesta decir Magaltagona. Se me hace más fácil decir Jamamono. Cecilio, Jamamono, Gaudencia en Tlimasipi. Les agradecemos muchísimo. Pashkat Katsine. Kitka Pashkat Katsiniyan, Putun Wishin Pikin Kamashkit Talakaskin, Shalakatan Kashakasiyan. A ustedes, amigos, amigas que nos escuchan en casa, en su camino, si vienen viajando para llegar a Cumbre Tajín, no apaguen a su radio, porque esto apenas hemos terminado nuestra primera parte de esta transmisión. Tenemos más voces quienes nos van a compartir acá en Quintapuancán y Torazutma, Quintachuincán.
Tachpatpat kintapuankan, nitulaksputma kintachuenkan. ¿Sabías que, según el INEGI 2020, el Tutunacú tiene un total de 256.344 hablantes a nivel nacional y que ocupa el 8º lugar de las 68 lenguas que existen en México? Mientras que en Veracruz ocupa el 2º lugar de las 14 lenguas con un total de 122.595 hablantes, de los cuales 58.935 son hombres y 63.660 son mujeres. La lengua tutunacú es parte de la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz. Bachun Stalagoni, Bachun Stalapanaganis Tailanto, Bachuta, Smokyo Kilisanka, Hunkan Radio Más, Vale Chachu Alim Palau, Tancho Bayani Hulchau Shubilanau, Ani, Cumbre Tajín, Laxober Junit, Tan Bachut, Alec Chibilanau, Yoani Hamachakan, Yutechibini, Anu Tutunaku, Ani Hamachakan, Yu Lokmak Atenikan Bachu, Chabay Ani, Hulchan, Baklamas Tekayau, Tachu Yushinakan, Kobachas Mujiatek, Ani Veracruz, Kobachas Mujiatek, Bachushan Taan, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, Aunteche, Chbachu, Yoxmojiatek, Aniquilisancan, Bachaclamas, Tecayo. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, en esta transmisión especial que lo estamos realizando en Cumbre Tajín a través de Radio Más. Ahí el saludo para el municipio de Chicontepec, a nuestro queridísimo compañero Eladio, que nos está escuchando y nos dice Tlaxpaloli, Chimechista, Nica Nochinanco, Aguatitla, nos dice desde la comunidad de Aguatitla, Chicontepec. Ahí el saludo, gracias por estar en sintonía a ustedes en la ciudad de Jalapa, quienes nos escuchan ahí en la colonia 6 de junio, en la colonia Vicente Guerrero. También el saludo con mucho cariño ahí en la Facultad de Antropología. Desde aquí les mandamos un saludo. Bueno, pues en esta transmisión que es de fiesta, como es también en Cumbre Tajín, y que desde aquí es donde estamos compartiendo la palabra, aquí donde está todo el equipo de Radio Más y bueno, también otras instituciones. Y les comentábamos hace un momento, cuando estábamos platicando con los compañeros justamente de este territorio, maestro Cecilio, maestra Gaudencia, pues que hay otras instituciones que acompañan Cumbre Tajín, y uno de ellos es la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y por eso, pues en esta parte de nuestra transmisión tenemos la presencia del maestro Victoriano de la Cruz Cruz, que es el director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Igual nos acompaña el maestro Luis Gerardo, que es también jefe de departamento administrativo de la ABELI. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Piali Inocencio, Guanoche no peca to Guampoihuatle techcaqui panito nati, Guatechita, Tlaxcamati nojía, Pampa, Nica, Titztoque, Huancaquististo Tlachtol. Pues muchísimas gracias, estimado Inocencio, y pues quiero dar un agradecimiento especial a Radio Más, a Víctor Mortera, que está aquí atento, y también a Alejandra Mota, los directivos, de todo el personal, los ingenieros que están aquí para llevar esta transmisión especial. Así que pues les saludo, soy Victoriano de la Cruz, director general de la Academia, y pues mando un cordial especial saludo justamente al equipo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas que se encuentran aquí en este parque Taquilzucut, pero también las personas que están allá en oficinas centrales. Maestro Luis Gerardo. Piali Inocencio Tlahuil ni Yolpaki, Pampanogia Namanica, Conte Gabos de Plastolci, Tiztoque y Huititla, Campanuchi, Cueponto, Macueponi, tu Xochi Tlastol, Macueponi, tu Masegua Tlastol, Iguanojian, Nikin Tlascamatiles, Nochi, ni Tequichihuani, Tlenamanica, Tiztoque, Pampa, Tlaxcana y Caimujuantas, Huelisquia, Tencahuan y Sanilia, Huelisquia, Hueyica Yasni, tu Tlastol. Buenos días, amigo Inocencio, me da muchísimo gusto poder compartir micrófonos con ustedes en este día, agradecer al maestro Victoriano
el director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, por la invitación, pero también reconocer el arduo trabajo que está realizando Radio Televisión de Veracruz, a todo el staff, a todo el equipo, a todos los directivos que hacen posible esta transmisión, el agradecimiento permanente, eterno por todas las facilidades, y bueno, también saludar a todo el equipo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que estos 3 días ha estado pues dando el todo por el todo en el trabajo, en los cuentacuentos, en las conferencias, en los conversatorios. Y bueno, ¿qué más decir de todo esto, Inocencio? Pues nos da muchísimo gusto este acompañamiento de otras instituciones aquí en Cumbre Tajín y esta gran labor que está haciendo Radio Televisión de Veracruz. Y bueno, pues para que nos compartan a ustedes, compañeros de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, parte de las acciones que hace es difundir la lengua, la misma cultura, y con este programa, una coproducción de RTV, Radio Más y la Abeli. ¿Qué más actividades ustedes como institución o como Abeli estamos realizando en este lugar? Perfecto, muchísimas gracias, Inocencio. Y pues sin duda creo que los compañeros de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, el primer día tuvimos una actividad, un conversatorio donde hubo un trío de participantes y donde también tuvimos la oportunidad de entregar certificados de dominio de competencias comunicativas generales en lengua materna, específicamente a 14 personas hablantes de la lengua Tutunacú, variante de la Sierra. Posteriormente se continuaron también con diferentes eventos como cuentacuentos y también sin duda la participación de los hablantes de estas lenguas nacionales que están presentes aquí. A mí me da gusto escuchar hablantes de la lengua Tutunacú en los pasillos dentro de este parque. También he encontrado hablantes de la lengua náhuatl, así como la participación de hablantes de la lengua Tepegua o Limazipi. Justamente ayer saludábamos a personas hablantes, así que pues eso me da gusto que la cultura viva está presente. Son pueblos contemporáneos, sin duda creo que hay mucho que mostrar para la comunidad nacional y también internacional. Estamos en este marco y pues estamos gustosos de ser copartícipes de esta gran festividad. Maestro. Sí, la verdad es que también estamos muy emocionados por todos los alcances que últimamente se han tenido en materia legal y sobre todo por el uso de las lenguas indígenas. Siempre habíamos hablado de que es un tema que de alguna manera se había visto como un tema peyorativo, porque incluso los indígenas hablábamos y decíamos, es que yo hablo dialecto. Sin embargo, pues sabemos que en el Estado mexicano no existe ese término, solo para usos dialectológicos, si es correcto decirlo. Y bueno, con esta reforma que recientemente se acaba de alcanzar, Inocencio, el pasado 30 de septiembre, pues una de las fracciones de este artículo segundo, pues nos habla acerca de todo ese compromiso que el Estado debe generar con las instituciones que desarrollan este tipo de actividades, y es precisamente porque habla de promover el uso, el desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación. Entonces, dicho esto, pues yo creo que es un tema que vincula mucho al sistema, al gobierno, con todas estas instituciones que se están desarrollando en este quehacer, ¿no? Es precisamente la fracción quinta del apartado A de esta reforma que te acabo de mencionar, Inocencio, y que queremos que compartamos pues con todos nuestros radioescuchas, porque es necesario que se difundan estos temas de gran interés que inciden directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas. Sin duda, una información importante que se debe seguir difundiendo tanto en los espacios posibles, en los medios, para que nuestra gente le llegue pues la información oportuna. Y qué mejor sería que estas reformas le llegue también la información desde las lenguas que tienen nuestro país, que es un derecho también de ser informado desde nuestras lenguas. Maestro Victoriano, pues la Academia Veracruzana, entre sus tantas acciones que realiza, una de ellas es la certificación, para que nos comparta un poco de información en este espacio. Sí, efectivamente, Inocencio, justamente el pasado 19 de este mismo mes entregamos aquí documentos, y pues actualmente tenemos este documento. Uno es para hablantes de la lengua materna y otros quienes aprendieron como segunda lengua. Son dos
instrumentos que cuenta la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas en las lenguas náhuatl, nuntajuyi, oretzame, tenec, tepehua y totunacú. Y también tenemos, creo, hacer la invitación a todos los organismos, tanto a nivel estatal, municipal, federal también, pues tienen la obligación de entregar documentos, informes, digamos, en la lengua materna, y creo que es una obligación de todos, así que pues nosotros estamos en la mejor disposición de hacer colaboraciones en este marco. Muchísimas gracias y pues estamos atentos, los invitamos a que nos visiten allá en Jalapeños Ilustres número 7, en el 5º piso, en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Le mando un saludo afectuoso a la comunidad de Chicoantepec, Veracruz. Muchísimas gracias. Ok, tenemos todavía poco tiempo, pero nos gustaría pues escuchar también algún mensaje que nos puedan enviar pues para acompañar Cumbre Tajín, para conocer el pueblo totonaco o totonaca, pero también ¿qué le podemos decir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que nos escuchan a través de Radio Más respecto al fortalecimiento lingüístico y cultural y por supuesto a las cuestiones jurídicos que en estos tiempos pues están reformando nuestras leyes? ¿Qué debemos hacer? Moneki tisanilose y catunahuatlastol, tumasehuatlastol, pampanica, chalchihuecan, huayaltepetl, kipishtok, xcana setsi, xcana ome, miyaki kimpishtok ni tlastoli, tlen wala y panse chinanco, campaitztoque masehualme, igual moneki ni juante nos quiamo las lamectice, moneki ni juante mumachtice, que cuise istlamatilistli, pampayano pasquia. Hueles no, pues la verdad es que es importantísimo el uso, la difusión, la revitalización de nuestras lenguas indígenas. El estado de Veracruz no cuenta con una sola lengua, no cuenta con 2 ni 3. Estamos hablando de acuerdo al Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas que recientemente acaba de ser publicado, la existencia de 15 pueblos indígenas en el estado de Veracruz y adicionalmente el pueblo afromexicano, que también está considerado dentro de estos términos y en estas consideraciones, y por lo tanto, ¿qué podremos decirle a la comunidad? Que se prepare, que siga revitalizando, que siga haciendo el uso de estas lenguas en espacios públicos. Es importante esto, Inocencio, mencionarlo, que las lenguas indígenas deben de aparecer en esos espacios públicos, porque de qué otra forma se puede dar a conocer una lengua si no es usándola a través de estos espacios, a través de estos medios de comunicación tan importantes como la Radio Televisión de Veracruz y algunos otros en donde, dicho sea de paso, la academia también tiene una participación muy importante. Maestro. Pues invitarlos a que la gente justamente conozca este marco jurídico y también ver de qué manera puede ir exigiendo, digamos, de manera local, pero también estatal, federal. Así que pues yo creo que estamos nosotros en la mejor disposición de coadyuvar a invitar estos procesos y pues estamos ahí en Jalapeños Ilustres número 7, búsquenos en el Facebook y pues muchísimas gracias, Inocencio. Pues agradecemos la participación del maestro Victoriano de la Cruz, director general de la ABELI, el compañero Luis Gerardo, que es jefe del departamento administrativo, a ustedes amigos, amigas, que nos han permitido también llevarles Cumbre Tajín desde sus hogares. A los compañeros Cristi y Eduardo, que están en el operativo en las oficinas centrales de Radio Más, y acá todo el equipo de realización, Víctor Mortera, América, a todo el equipo que están acá pues cubriendo este evento, Alejandra Mota, subdirectora de esta emisora, y bueno, a ustedes amigos, amigas, soy su amigo Mazipín Inocencio Flores Mina, nos escuchamos en la próxima emisión. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas ABELI, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.